¿sí? Podríamos ir a este controlador y podríamos empezar a crear nuestras categorías para dejar de usar obviamente este array, ¿sí? Porque en este caso estamos teniendo categorías hardcodeadas. Entonces, podríamos crear un método más acá dentro de categoría, que sea crear categoría. Y cada vez que entremos o que ejecutemos este método nos cree una categoría, ¿sí? Entonces, o nos inicialice las categorías. Imaginemos que queremos pasar estas tres categorías, ¿no? Fideos, verduras. Entonces lo que tenemos que hacer acá, para crear un nuevo modelo, para crear un nuevo registro en la base de datos, no tenemos que ir a categorías, ¿sí? Agarrar y ejecutar insert into categorías, acá poner nombre, etcétera, etcétera. Acá con Eloquent, gracias al ORM, nosotros podemos instanciar un objeto, por ejemplo, categoría, en este caso. Vamos a instanciar un nuevo objeto del modelo categoría. Y entonces acá nosotros vamos a asignar, como yo les dije, las columnas de la base de datos se asignan como atributos de este objeto. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, a los atributos de estos objetos que creamos de categoría, le vamos a asignar un nombre. Por ejemplo, en este caso, fideos. Y es el único atributo que tenemos, ¿sí? Porque luego lo que son tanto el atributo created@, y updated@, que son los atributos de timestamp, estos los maneja solo Laravel, ¿sí? No hace falta asignarlos ni nada. Y el atributo ID es un atributo autoincremental, ¿sí? Es decir, cada vez que se crea un nuevo registro en la base de datos, en este caso, en esta tabla de categorías, es un número autoincremental que va 1, 2, 3 y va haciendo, no hace falta setearlo nosotros. Por lo tanto, acá nosotros definimos el modelo. Y entonces, si queremos agarrar este modelo y guardarlo en la base de datos, solamente ejecutamos el método save. Y fíjense, entonces vamos a agarrar acá, vamos a definir una ruta que sea root get crear categoría. Entonces vamos a llamar que cuando se visite a la ruta crear categoría, se me ejecute el método crear categoría. Entonces, fíjense que si yo abro esta tabla, si la tabla categoría, fíjense que acá no tengo ningún dato. Fíjense que acá tengo mi tabla que tiene ID, nombre, createdad y updatedad. Y obviamente no tengo ningún registro todavía. Ahora, fíjense si yo entro a esta URL. ¿Sí? Que esta URL me ejecuta este método acá. Si yo entro acá, categorías, crear categoría. Fíjense que esto obviamente me lo deja en blanco porque acá no estoy devolviendo nada, pero si ahora voy a la base de datos, fíjense que acá me creó mi hermoso modelo de fideos, ¿sí? Ahora tengo un registro en la base de datos que tiene ID 1 y el nombre de fideos. Si yo ahora, por ejemplo, pongo acá para crear la categoría verduras, lo único que hago es ejecutar esto nuevamente. Y ahora, si yo voy ahora a la tabla de categorías, acá tengo ahora los fideos y las verduras. Acá tengo mis dos categorías. Obviamente si yo entro 20 veces acá, si yo entro 1, 2, 3, me va a estar creando cada vez que entre la categoría, me va a estar ejecutando este método y por lo tanto me va a estar creando 300 categorías de verduras. La idea es que creamos esta ruta para hacer esta prueba nada más, ¿sí? Después vamos a ver cuando empecemos a construir el admin cómo vamos a construir el panel para estar creando estos modelos, pero necesitamos crear una ruta de auxiliar para estar inicializando nuestros modelos, que en este caso van a ser los fideos y las verduras. Entonces acá tenemos mi tabla en donde tenemos los fideos y las verduras. Perfecto, ¿sí? Ya tenemos mi tabla de categorías. Y ahora yo tendría que empezar a modificar esto, ¿no? Tendría que empezar a agarrar esto de acá y tendría que, en este caso, mostrar de alguna forma, o tendría que irme a la home, y yo tendría que en la home, acá, tendría que mostrar los nombres de las categorías que tengo en la base de datos, porque ahora ya no necesito tener un array, ¿sí? Yo ahora directamente puedo mostrar o agarrar las categorías que están en la base de datos y mostrarlas en la vista. Entonces, para obtener ahora, para agarrar todos los modelos que están en la tabla categorías, yo voy a llamar al objeto categoría y voy a ejecutar el método all.
¿sí? Si yo agarro el modelo, la clase categoría y ejecuto el método estático all, esto me devuelve todas las categorías que hay creadas. Categorías modelo, vamos a poner acá. Bueno, acá voy a tener un pequeño problema porque esta vista devuelve los productos y las categorías. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer un pequeño cambito en la vista, si no tenemos este problema. Vamos a agarrar Home y vamos a sacar los productos por ahora. Vamos a sacar los productos porque no me interesa. Yo ahora lo que quiero, sí, esto lo saco a la mierda, listo, chao. Y yo ahora lo que quiero mandar a la vista, sí, directamente son las categorías. Fíjense que ahora si yo entro a la Home e imprimo estas categorías, si yo entro a la Home por ejemplo y ejecuto esto, fíjense que ahora este método all lo que me devuelve es una colección de los ítems que tengo en la base de datos, que en este caso fíjense, acá tenemos el modelo 1 que tiene el ID 1 y son los fideos, y después tenemos el modelo 2 que tiene el ID 2 y son las verduras. Entonces el método all me agarra todo lo que está en la tabla categorías y me lo devuelve en forma de colección, ¿sí? En forma como si fuera un array. Después vamos a ver bien lo que son las colecciones, pero me devuelve una colección de todos los elementos que están en la tabla en ese momento. Entonces yo ahora no necesito tener un array hardcodeado, es decir, si el día de mañana agrego una nueva categoría se va a agregar a la tabla y cuando yo entre a Home me la va a cargar. Entonces ahora a la Home le voy a mandar las categorías, pero tengo el problema de que necesitaría acceder al atributo de nombre para que no se me muestre de esta forma, ¿sí? Porque ahora si vamos a la vista nosotros, fíjense que lo que estamos haciendo es recorrer las categorías y acá estoy imprimiendo la categoría, pero el problema es que esta categoría ahora es un modelo, ¿sí? Yo necesitaría imprimir el nombre nada más. Entonces de la misma forma que nosotros asignamos el atributo nombre, en el caso de acá, si nosotros queremos mostrar el atributo nombre de un modelo que ya está cargado, solamente ponemos nombre, ¿sí? Recuerden siempre que todas las columnas de una tabla se asignan como atributos de ese objeto. Por lo tanto, yo si acá accedo al atributo nombre recorriendo un modelo de categoría, yo ejecuto esto y acá tenemos los fideos y las verduras. Si yo ahora se me ocurre y agarro, voy a venir acá a categoría, crear categoría, por ejemplo, y al momento de crear categoría ahora creo, no sé, lácteos, por ejemplo. Si yo ahora hago esto, y fíjense, agregué en este momento una nueva categoría. ¿Sí? Si yo voy a la base de datos, fíjense que acá tenemos a la nueva categoría lácteos. Y fíjense ahora que yo refresco la home y se me carga el nuevo modelo que yo agregué a la base de datos. Es decir, ya no estamos trabajando con arrays, directamente estamos trabajando con la base de datos, y a medida que yo cargo datos en la tabla, esos datos yo cuando accedo a la home me trae todo lo que está en la tabla y me lo renderiza mostrando solamente el nombre. Ok, entonces nosotros tenemos, por ahora en la home tenemos esto. Después vamos a ver cómo volver a obtener los productos, porque es un poco más complejo el tema de los productos. Pero ahora yo ya tengo la home que puedo estar listando las categorías, y cuando se me agrega una nueva categoría se carga, se obtiene directamente con el método all, que acá me devuelve una colección con todos los modelos que están en la tabla y los muestro en la vista. Ahora vamos a ir a nuestro controlador de categorías, en donde tenemos esto de acá. En nuestro controlador acá en el index, si se dan cuenta, nosotros teníamos para chequear si la categoría existe o no, ¿sí? Y en el caso de que, no se le muestre, de que no se ingrese algún nombre de la categoría, me mostraba todos los nombres. Ahora nosotros vamos a borrar esto, ¿sí? Nosotros vamos a borrar esto, ya no necesitamos el array, ya tenemos un modelo con la tabla para trabajar. Y entonces nosotros vamos a ingresar a categorías. Vamos a ingresar, por ejemplo, fideos. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer acá, ¿sí? Es que necesitaríamos agarrar este nombre, ¿sí? Agarrar este nombre que yo ingresé por parámetro acá y buscarlo en la base de datos. Es decir, necesitaríamos buscarlo en esta tabla. Necesitaríamos buscar un nombre que tenga, que diga fideos. Necesitaríamos agarrar este parámetro y buscarlo en la tabla acá en la columna nombre. Bueno, como les dije, Laravel nos va a ayudar a hacer búsquedas en la base de datos. Es decir, nosotros por ahora vimos el método all, que nos obtiene todos los elementos,
Pero imaginen que nosotros queremos buscar ahora las categorías que tienen el nombre fideos. Entonces, para hacer esto, vamos a llamar nuevamente al modelo de categoría, pero en este caso, en vez de usar el método all, vamos a usar el método where, que es básicamente como si ustedes hicieran un where en MySQL, ¿sí? En la base de datos. Bueno, el método este es básicamente lo mismo. Este método where recibe dos parámetros. El primero es la columna en donde quieren buscar. En este caso, nosotros queremos buscar por nombre. Y el segundo parámetro es el operador, ¿sí? En este caso, quiero buscar un nombre que sea igual al valor que vamos a ingresar como tercer parámetro en este método where. Entonces vamos a obtener el nombre que se ingresó por parámetro acá. Input nombre. Entonces, como tercer parámetro del where, vamos a meter esto acá. Nota muy importante. Si ustedes siempre quieren hacer una comparación así del tipo igual, como si fuera en MySQL, este comando, este segundo parámetro se lo pueden ahorrar. Si ustedes hacen esto, les va a buscar algún registro de la tabla categorías que en la columna nombre sea igual a esta. ¿Sí? Después, si quieren usar otro operador, por ejemplo, sea distinto o sea mayor, en el caso que la trabajen con números, sí tienen que poner el segundo parámetro que es el operador. Pero si van a hacer una comparación estricta, directamente pueden poner esto y les va a buscar alguna categoría que en la columna nombre tenga este valor. Bueno, hacemos este where y después de eso vamos a concatenarle un método que sea get. ¿Sí? El método get lo que va a hacer es va a agarrar todos los métodos previos. En este caso tenemos un where acá para estar comparando, agarrando las categorías que en la columna nombre tengan el nombre que pasamos nosotros por un parámetro de query. Y el get lo que va a hacer es obtener todos los modelos que hayan cumplido con todo lo que le pusimos antes. Y este método lo mismo nos va a estar devolviendo una colección de modelos. Si nosotros ejecutamos esto, fíjense que al contrario del método all que me devolvía todos los registros en la base de datos, el método get, en este caso, como tiene un where antes, va a ejecutar este where y solo me va a estar devolviendo registros fideos. Si yo acá pongo verduras, por ejemplo, me va a devolver solamente el modelo verduras, porque es el único modelo que en el nombre tiene verduras. Ahora, si yo acá ingreso cualquier cosa, fíjese que me devuelve una colección que no tiene elementos, porque no hay ningún registro en la base de datos que cumpla con este nombre de acá. Entonces, en este caso, ya tenemos como para hacer búsquedas dentro de nuestra tabla. Y fíjense qué simple que es hacer una búsqueda así, porque no tenemos que estar utilizando MySQL, no tenemos que estar ejecutando queries, sino que todo siempre lo vamos a estar haciendo a través de los modelos, que son los que nos hacen la abstracción de la tabla a nivel de Laravel. Entonces ahora, obviamente, vamos a mostrarle acá, por ejemplo, podríamos aprovechar y hacer una vista para esto. ¿No? Podemos hacer una vista acá de categorías. Categorías.blade. Vamos a copiarnos lo que tenemos en productos. Vamos a agarrar este código de acá. Uy, acá. Vamos a poner categorías y acá vamos a poner categorías as categoría. Categoría nombre. ¿Sí? Entonces ahora nosotros agarramos y acá vamos a devolver una vista. Vamos a devolver la vista categorías y acá vamos a devolverle las categorías. Y tuki, y hacemos así y acá nos devuelve las categorías. Ahora no nos devuelve ninguna porque justamente tengo este parámetro acá. Ahora si yo no ingresara fideos, por ejemplo, si yo ingreso fideos, ahí fíjense que me renderiza la categoría fideos. Si yo ingreso, no sé, verduras, ahí me renderiza la categoría verduras. Y ahora si yo no ingresara nada, ¿sí? El problema es si yo no ingreso nada, tenemos este problema acá. ¿Sí? Tenemos el problema de que obviamente este parámetro es vacío y va a estar haciendo la búsqueda cuando yo en realidad quiero obtener todas las categorías. Entonces para esto podemos hacer un simple if acá. ¿Qué decimos? Si el nombre es distinto de vacío, que me filtre las categorías. Y si no, directamente, que me obtenga todas las categorías como teníamos en la home, ¿sí? Que me obtenía todas las categorías sabidas y por haber. Entonces agarramos así
Y esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? A ver. A ver, le dé nombre. A ver qué valor tiene nombre. Ah, tiene null. Ok, entonces podemos utilizar el método si la variable nombre no es null, ¿sí? Es decir, que tiene algo que es válido, que me filtre, y si no, que me obtenga todas. Entonces, si yo no ingreso ningún parámetro, me devuelve todas las categorías. Y si yo ingreso un parámetro nombre con el nombre de la categoría, me va a tratar de levantar esa categoría que yo ingresé por nombre. Si yo no ingreso ninguna, ahí no tengo ninguna. Entonces ahora va tomando un poco de forma. Toda la aplicación con el tema de rutas, controladores, modelos. Ya vamos teniendo un poco todo armadito. Ahora, operaciones básicas que tenemos en MySQL. Por ejemplo, tenemos el order. Si imaginemos que queremos estas categorías en orden alfabético. Entonces, para hacer esto, para hacer un order, directamente nosotros tendríamos que utilizar el método orderBy. ¿Sí? Entonces, en el caso acá, vamos a hacerlo acá. En el caso que queramos obtener todas las categorías en orden alfabético, acá no, porque acá solo vamos a estar obteniendo una sola. En el caso que queramos obtener todas las categorías en orden alfabético, vamos a llamar nuevamente al modelo categoría y acá vamos a llamar al método orderBy. El método orderBy lo único que recibe como parámetro es la columna por la cual queremos ordenar, y en el caso que queramos un orden distinto a descendente, creo que es, le pasamos como segundo parámetro si queremos ascendente o ascendente. ¿Sí? Para mostrarlos, para hacer un orden ascendente, ingresan ask, y si no, ingresan desc. ¿Sí? Siempre en general los parámetros de estos métodos son iguales que MySQL, ¿sí? Porque en MySQL si quieren un orden ascendente ingresan ask, si no, ingresan desc. Entonces, imaginemos que queremos los nombres en orden ascendente, y acá, como estamos utilizando un selector, en este caso un orderBy o un where, siempre tenemos que, acuérdense de utilizar el método get para que ejecute la query y me obtenga todas las categorías, que en este caso me las va a traer por orden alfabético. Y si nosotros hacemos eso, fíjense acá, tenemos fideos, verduras y lácteos, y ahora en orden me quedan fideos, lácteos y verduras. Si nosotros las quisiéramos en orden descendente, ponemos desc acá y fíjense que ahí me trae verduras, lácteos y fideos. Fíjense que ahí me lo dio vuelta. Entonces esta es una forma fácil de estar haciendo un orden, ejecutando un orderBy con Eloquent. Ahora, imaginemos que quieren hacer una búsqueda, ¿sí? Que es una cosa muy común. Ustedes si ejecutan MySQL, en general el selector para hacer búsquedas en strings, más que nada, es el selector like. El selector like, ustedes no sé si se acuerdan o si alguna vez lo vieron, pero por las dudas hacemos una query console. Ustedes, para hacer una búsqueda que no sea exacta con el tema de strings, ustedes tienen el operador like, que funciona de la siguiente forma. Ustedes imaginen que hacen un select básico sobre la tabla de categorías y ustedes acá dicen where nombre like, y acá van a ingresar los dos porcentajes y acá van a ingresar el texto que quieren que contenga ese nombre. Imaginemos que queremos buscar verduras y nosotros elegimos verd. En este caso, si yo ejecuto esta query, fíjense que ahí me levanta... esto me lo cambiaron, esto no era así antes. ¿Cómo hago para ejecutar esto y que me traiga acá? Fíjense que ahí yo ejecuté esta query y como puse verd acá, básicamente me trajo un registro que tiene verd en el medio. ¿Sí? En este caso contiene el string, el nombre contiene verd y me trae ahí verduras. Si yo acá escribo lact, por ejemplo, ejecuto esto y ahí me trae lácteos. Si yo ejecuto, no sé, ¿cuál era la otra categoría que tenía? Fideos, por ejemplo. Si yo ingreso feed, ahí me trae fideos. Y si yo ingreso una A, por ejemplo, me va a traer todas las categorías que contengan una A. Por lo tanto, me trae verduras y lácteos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esta operación con Eloquent, es súper simple. Si al where lo único que hacen es agregarle un like acá, que recuerden el parámetro del medio, cuando no sea una búsqueda exacta, le ponen acá el operador, en este caso like.
Y en este caso no nos tenemos que olvidar cuando usamos el like de usar los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes van a indicar que queremos obtener algo que contenga cualquier cosa, el string que queremos buscar, que en este caso es el nombre que ingrese el usuario, y que finalice también con cualquier cosa. Entonces, en este caso, si yo ingreso, por ejemplo, nombre, si yo ingreso verd, fíjense que ahí me levanta verduras, ahora no hace falta que yo tenga que escribir verduras. Si yo escribo lac, me trae lácteos, y si yo escribo a, fíjense que ahí me trae verduras y lácteos. Y de esta forma ya estamos haciendo una búsqueda con like utilizando Eloquent, ¿sí? De esta forma súper simple. Si quieren hacer una búsqueda exacta, le borran el like como estaba antes y recuerden, si no ponen el operador de este del medio, les hace la búsqueda exacta por el valor que le pongan en el segundo parámetro. Bueno, ya vimos where, ya vimos order by, ya vimos la búsqueda con like. Lo que nos queda para ver de operaciones sencillas con Eloquent, si Eloquent es gigante. Siempre que tengan dudas, igual pueden ir a ver directamente la documentación del Laravel. Si van a Eloquent del Laravel. Si tienen ganas y tiempo, se pueden fumar toda la documentación de acá, que tiene casi. Fíjense lo que es la documentación de Eloquent nada más. ¿Sí? Esto es toda la parte de lo que es Eloquent. Fíjense todo lo que es la documentación. Acá tienen todo. Y acá tienen la parte de obtener modelos, de insert, de updates, de borrar, que ahora lo vamos a ver en un rato. Pero acá tienen toda la documentación, obviamente en inglés. Está todo. Entonces, vamos a ir para acá atrás y vamos a ir acá. Bueno, el otro método que tenemos disponible, o uno de los métodos que tenemos bastante, que son más comunes, es, imaginen que ustedes quieren traer, en este caso de esta búsqueda, ustedes quieren traer solo la primera coincidencia, ¿sí? Porque si yo ingreso la letra A, fíjate que ahí me trae verduras y lácteos. Y si yo utilizo el método get, me va a traer todos los registros que contienen esta coincidencia. Ahora, si ustedes solo quieren obtener el primer registro de esta colección que les devuelve, lo único que tienen que hacer es cambiar get por first. Si ustedes cambian el get por first, en vez de traerles todos, en vez de traerles una colección de modelos que cumplen esa condición, lo que les va a devolver es solamente un modelo. ¿Sí? Fíjense que yo acá imprimo categorías. Y si yo escribo A, fíjense que no me devuelve una colección, sino me devuelve la primera coincidencia, que en este caso me devuelve verduras. No importa que la letra A la contenga lácteos y verduras. Si yo acá pongo first, me devuelve la primera coincidencia. Si yo pongo get, acá me devuelve la colección de todos los modelos que cumplen la condición que le puse. Entonces, ahí tenemos el método first. Es bastante útil después cuando veamos más, cuando hagamos más partes de búsqueda y eso lo vamos a estar utilizando. Por ahora quiero que tengan la idea para que sepan que get les trae todas las coincidencias, first les trae solo uno. Y eso es muy importante porque get, recuerden, devuelve una colección. ¿Sí? Que una colección es iterable, como en el caso de acá. La colección la podemos iterar en un for each. Si yo acá devuelvo un first, fíjense que lo que pasa es que me va a tirar error. Porque básicamente no puede iterar un modelo solo. ¿Sí? En este caso, en el for each estamos iterando una colección de categorías. Si yo utilizo el método first, solo va a devolver un modelo, por lo cual el for each no funcionaría porque no está iterando nada.